Las emociones en estos tiempos que estamos viviendo, la verdad es que están siendo una montaña rusa. Desde el miedo a llevarles el virus, el miedo a enfermar uno mismo y no poder colaborar en las tareas de la residencia, la pena de que fallezcan, y, aunque no sea de coronavirus, el no poder besarles cuando llegas y achucharles y bueno, eso también te cuesta. Yo donde mejor estoy es allí. Sobre todo al principio, donde mejor estaba es allí. Las noticias entre las cifras de fallecidos, de contaminados en residencias y luego el tratamiento mediático tan penoso que muchos medios han dado a estos hechos. Yo tengo que agradecer a los trabajadores que han estado ahí, los profesionales han estado ahí, han seguido en su puesto o donde hiciera falta, esforzándose si cabe más. He visto situaciones preciosas entre residentes y familiares en las comunicaciones, cosas muy, muy emocionantes. Vamos a ir a buscar algo bueno de todo esto. Al principio fueron muy duras porque no sabíamos bien cómo afrontarlo. Al principio para ellos y para nosotros fue dura. Luego nos decían por qué llevábamos las mascarillas. Al final pues se han acostumbrado a vernos. Los profesionales estamos viviendo un momento de mucho sufrimiento emocional. A lo largo del día pasamos por multitud de emociones. Realmente parece una montaña rusa emocional en la que tan pronto nos encontramos con sentimientos de muchísima tristeza y muchísima pena, como por ejemplo cuando pones en contacto a una madre vía telefónica con sus hijos y les reclama angustiosamente que vengan a verla y que quiere verlos, y tú estás viendo esa situación, sabes que no pueden venir, sabes que la situación obliga, entiendes y te pones en el lugar de esos hijos que están escuchando angustiosos como sentimientos y emociones que todos tenemos. Es el miedo, pero el miedo sobre todo a traer la enfermedad en nuestros centros, no tanto a padecerla. Y luego también nos inunda a lo largo del día y con mucha frecuencia muchos sentimientos de frustración, de rabia e incluso de enfado cuando intentas poner en marcha actividades e intervenciones que sabes que son necesarias y que son importantes para el bienestar de los residentes, pero en el momento actual el ámbito sanitario lo ha copado absolutamente todo y ha anulado otros aspectos de la vida que son fundamentales. Cuando empezamos a hablar o a consensuar el hecho de confinarnos en la residencia para que pudiera salir de las habitaciones, al principio me quedé un poco bloqueado, ¿vale? Me duró un poquito y no sabía muy bien ni qué pensar. Después ya cuando me serené un poquito, me vino el sentimiento o la emoción, como se le diga, de ayudar, de sumar, de echar para adelante y que dentro de las posibilidades de cada uno, ¿no? De hacer, ¿no? De decir, es el momento de hacerlo, Javi. No me salió otra cosa, ¿sabes? Yo personalmente lo viví así, ¿no? Después allí, los 21 días que estuvimos, pues hombre, yo lo valoro muy positivamente, por norma general lo valoro muy positivamente, porque yo creo que nos unimos mucho, ¿sabes? Hicimos como una familia, como un engranaje, ¿sabes? Y todo empieza a funcionar. La predisposición que teníamos ante la situación era brutal y yo creo que eso nos ayudó a gestionar mejor o sobrellevar, por decirlo de alguna manera, las posibles situaciones complicadas que vinieran. Lo único que sí que a lo mejor me costó más o me fue más difícil fue cuando hubieron dos personas con fiebre, ¿no? Hubo que empezar el protocolo de aislamiento de las habitaciones y ahí sí que fue duro, el día tras día, ¿no? Cuando empiezan a pasar los días, empiezan a venir el agobio, empieza a venir la tristeza, empieza a venir el sentimiento de no entender por qué pasan las cosas, de por qué estoy aquí, qué es lo que está pasando, la desorientación, y hombre, ahí fue difícil, para mí fue difícil porque intentaba y veía de que a lo mejor no podía ayudar como yo quisiera o no, no sé, fue complicado. Y ya resumiendo, porque hablo mucho, el tema familiar lo estoy llevando un poquito mal porque yo soy mucho de ver a mi familia, soy mucho de tener contacto y el hecho de no poder verlos, no poder ir a verlos, me está costando bastante. Momentos muy buenos y hubo algún momento también de bajón y de preocupación. ¿Vale? Uno de los momentos en el que para mí fue bastante preocupante fue cuando una persona de la casa
pensamos que podía tener COVID, ¿vale? En ese momento pues se te vienen muchas cosas a la cabeza y si no vas a poder salir, ¿vale? Sí que tema de emoción pues es miedo, pánico, terror. La verdad es que tienes a tus compañeros que se están apoyando en todo momento y que te están animando y entonces esto te ayuda bastante. Vivía con miedo, sobre todo mucha incertidumbre, se me repetía mucho eso, por el hecho de voy a saber actuar delante de, cómo voy a gestionar que esté ocurriendo esto, ¿no? Eran cosas que en mi mente pues se repetían. Fue clave tener un equipo al lado, saber que no estaba sola, que de hecho no estoy sola. Somos un equipo, vamos para adelante y vamos a una. Todo quiero dar las gracias a los compañeros, gracias por el apoyo, gracias por el compañerismo. Pasé miedo, realmente pasé miedo. Pasé miedo al tomar las temperaturas. Pasé miedo al ver que una cosa que era natural, sumamente normalizada, como una simple infección de orina, podía convertirse en un posible coronavirus, con lo que eso representa. Pasé miedo por las personas que viven en la casa, porque no tuvieran caídas, porque eso representaba traslado al hospital y bueno, no sé si le hubieran atendido como se merecían. La verdad es que se podría resumir muy fácilmente. A nivel emocional esto ha sido y está siendo una montaña rusa emocional. Totalmente. Creo que he pasado por todas las emociones posibles habidas y por haber. Cubrimos sin querer un hueco muy grande. Formamos una familia. Estábamos rellenando un espacio mucho más allá de lo profesional. También ha habido momentos muy bonitos de alegría compartida, de mucho amor también. Y en el fondo, creo que ha sido una lección para todos. Y personalmente, sí me ha dado la oportunidad de pararme y pensar sobre cómo estoy, cómo me siento, en relación también a las personas con las que me relaciono, a las personas con las que trabajo. Yo cuando Patricia me envió el mensaje, la verdad es que me sentía confusa, porque claro, tenía el sentimiento de querer quedarme en casa con mi familia, de estar como más protegida, más a salvo. Decidí venir al confinamiento para también, no solo para que las personas no tuvieran este malestar, sino también para hacer conmigo como una gestión de emociones, porque no me veía capaz de tener tanta paciencia o de ser siempre alegre, ¿no? Estar siempre bien. Y entonces era como un reto, ¿no? Creo que en ese momento no lo pensé, no tuve tiempo a sentir, ni sé qué emoción salió en ese momento, pero dije que sí al instante. Y luego sí que ya una vez dije que sí y empecé a reflexionar, pensé, ostras, pero has dicho un sí muy rápido, ¿realmente estás segura? Y entró como un poco de miedo, de inseguridad, Y bueno, realmente creo que la experiencia fue muy buena. En general, al menos para mí, es de felicidad, de alegría y que te quedas con los buenos momentos. Nos informaron que la clínica iban a ingresar estos pacientes, fue la de miedo, a no estar a la altura de las circunstancias, a no saber tratar y enfrentarme a unas patologías que hacía muchísimo tiempo que no había tratado, y también miedo a estar en contacto con la muerte y el posible fallecimiento de estos enfermos. Al ver que estos pacientes, la mayoría de ellos, se han curado, este sentimiento de miedo ha pasado a ser un sentimiento de orgullo y de satisfacción. Yo cada vez que entraba en la clínica me acordaba muchísimo de mi madre, que tiene 86 años. Podía ser una de las pacientes que estuviese en la clínica y he intentado tratarlos a ellos de la misma manera que me hubiese gustado que hubiesen tratado a mi madre. Una experiencia única y sobre todo me muestro satisfecha por la labor realizada con nuestros pacientes al ver la felicidad que te transmiten y el agradecimiento que a través de estas máscaras pues también sonreímos.
y normalmente trabajo con pacientes traumáticos que han sufrido un accidente laboral. Lo más triste, sin duda, es pensar que no pueden ver a sus familiares y ver cómo se emocionan al hacer videollamadas con ellos. Tener que llamar a familiares para explicar que su estado es grave e incluso que ese va a ser su último contacto visual con ellos ha sido terrible. Lo más reconfortante ha sido poder ver cómo la gran mayoría han podido volver a su residencia curados y contentos por haber estado con nosotros. La solidaridad y máxima implicación de todos los compañeros, dando todo el cariño en su trabajo por estas personas, ha sido una experiencia única. Tengo un sentimiento ambivalente. Por un lado tengo sentimientos positivos, por otro lado tengo sentimientos negativos. Sentimientos positivos, pues como la esperanza, he tenido mucha esperanza ahí dentro. He tenido muchas veces ira, porque cuando se está trabajando y ves que se te van las personas, pues no sabes cómo controlar ese sentimiento. Tienes que ser profesional, pero no dejas de estar trabajando con personas que se le tiene algún tipo de cariño. Entonces hay que saber también combatir con el sentimiento de la ira, de la impotencia, con el sentimiento de la felicidad o de la alegría. Cuando ves que lo estamos consiguiendo y cuando ves que hay abuelos que ya lo han conseguido, pero no puedes bajar la guardia. Era todo como no saber cómo iba a ir. Era como más con miedo, con mucha tristeza, mucha pena y claro, con mucha ansiedad. Bueno, mi vivencia con el COVID, digamos que fue en dos fases. La primera fue en la residencia, que fue cuando nos dijeron que había varios positivos y nada, fue un día de mucha incertidumbre y mucho respeto sobre el virus. En esa misma semana me contagié yo, ¿verdad? Estuve aislado en mi casa durante 36 días. El aislamiento fue en una habitación muy mal, mucha angustia, el no poder saber cuándo voy a poder salir, tampoco poder abrazar a mi gente, a mis hijos, a mi mujer. Tuve pesadillas después de haber pasado todo y nada, y quedarme con lo bueno de esto, que somos un gran equipo, supimos llevarlo todo muy bien. Nos hemos sentido perdidos, desorientados, que nuestra disciplina quedaba diluida. Todo lo que ya hemos aprendido y habíamos trabajado durante tantos años para cuidar a nuestros mayores se ha visto completamente alterado, ¿no? Hay una nueva realidad y que tenemos que aprender día a día de ello sin perder nuestros principios, nuestras bases como profesionales y por nuestros acompañamiento en su proyecto de vida a las personas mayores. Muchísimas gracias a todas las personas que habéis puesto las emociones en las manos y nos las habéis compartido.